Mirada Económica. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a Mirada Económica. Como todas las semanas, revisando las principales noticias de la economía, del bolsillo, las finanzas. Y un tema que, por supuesto, hemos estado abordando en las últimas semanas, últimos días, es del cobre. Claro, llegando a niveles históricos, todavía no, pero le falta poco. Y con proyecciones que tienen mucha influencia en lo que va a suceder en el país, en la economía, en una época de pandemia, con una vacunación, campaña de vacunación también, donde la industria tiene distintos puntos. Vamos a estar conversando del cobre, también de las distintas aristas de esto, aquí en Mirada Económica, junto al presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ver, si vemos el precio de los últimos días del cobre, es impresionante cómo esta tendencia se ha ido acentuando, pero si uno va hacia atrás y se remonta hasta el inicio del segundo semestre del año pasado, ya empezaba a mostrar algunos signos, precios que eran bastante positivos para el cobre y que obviamente también cuando se vuelve una tendencia, se va sosteniendo, tiene un impacto bien favorable en distintos puntos que vamos a estar conversando. ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido el rally del cobre, pero por sobre todo la sensación que se da sobre este tema? Bueno, una tremenda noticia para el país en general, para el sector minero en particular. No hay que olvidar que nosotros conocemos muy bien este mercado, es esencialmente cíclico. Hoy día estamos muy bien, hace 2 años estábamos más cerca de $2 y por lo tanto yo creo que hay que tener mucha calma a la hora de analizar las consecuencias de los precios que estamos viendo ahora. Sin lugar a duda, hace 6 meses comenzamos a ver algunas señales de reactivación, pero hace 1 año y medio, a fines del año 2019, nosotros pensábamos que íbamos a estar cerca de los $3. Vino la guerra comercial entre China y Estados Unidos, luego vino una pandemia, el mercado cayó, 6 meses después China se recuperó, económicamente comenzó a tener un crecimiento sostenido y bueno, esto repuntó. Hoy día vemos que además con el proceso de vacunación y además con una cierta valorización del dólar, se puede estar utilizando los commodities y el cobre en particular como un refugio financiero. En definitiva, estamos viendo unos buenos resultados del precio del cobre, lo cual, reitero, es una estupenda noticia para el país y una muy buena noticia para el sector. Pero no hay que olvidar que esto es esencialmente cíclico y que todavía nadie ha dicho que existan los fundamentos para pensar que estamos frente a un nuevo superciclo. En esto me encantaría equivocarme y me encantaría tener un nuevo superciclo. Creo que sería estupendo para Chile, sobre todo atendiendo a la presión fiscal que estamos teniendo derivado de la crisis de la pandemia y también del estallido social. Claro, de hecho, de distintos sectores, Joaquín, entre ellos también el Ministerio de Minería, por poner un ejemplo, y el Ministerio de Hacienda, que le importa mucho que el cobre vaya subiendo día a día, no solamente el precio spot, digamos, han llamado a la cautela, paño frío, no estamos en un superciclo, cómo definimos lo que es un superciclo, estamos también en una pandemia que hace todo tan cambiante. Esa cautela, obviamente, llama a recordar lo que sucedió cuando terminamos el superciclo, el denominado superciclo en 2011, más o menos, cuando se llegaba a los $4.60 la libra, luego a la baja. ¿Es un poco también la experiencia y las lecciones que se consiguieron después de ese superciclo? Yo creo que hay varias consecuencias. El superciclo terminó efectivamente el año 2011, han transcurrido prácticamente 10 años, una década, y el precio promedio durante esta década ha estado más cerca de los $2,5 que de los $3. Claro. Hay que tener en consideración que el sector minero chileno, el de la gran minería, tiene un costo de producción que está sobre los $2, está cerca de los $2,2. Con precios cercanos a eso, a 2,5, hay prácticamente un 25% de la producción nacional que está en números rojos. Y eso ocurría hace menos de 2 años. Entonces, lo que es importante en este llamado que hace el gobierno a la cautela es a no tomar decisiones corriendo, a no tomar decisiones express, porque llevamos un mes y medio de muy buenos precios, estando sobre los $4 en menos de un mes. Entonces hay que tener sobre todo cautela, porque decisiones tomadas a la rápida por una señal que es el precio durante 30 días sobre los $4, menos de 30 días sobre los $4, puede tener consecuencias en el medio y largo plazo muchísimo más negativas. Y por lo tanto me parece que son llamados a la prudencia y a tratar con mucho cuidado, sobre todo las consecuencias que se derivan, las conclusiones que se sacan de tener transitoriamente precios altos. En ese punto, Joaquín, ¿cómo lo están tomando la industria, las mineras y también el ecosistema que se forma en torno a la minería, los proveedores de la minería, la infraestructura?
pensando, por ejemplo, en un sector donde se ve que podría haber una mayor demanda, la oferta podría no aclimatarse, digamos, y por ende reactivar proyectos de inversión, y eso tiene efectos bien positivos en el trabajo y también en sectores como la infraestructura. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del sector privado y también estatal, considerando que ahí Codelco tiene un papel importante? Bueno, la verdad es que la gran minería del cobre no toma decisiones por precios circunstancialmente altos ni por precios circunstancialmente bajos. Nosotros sabemos que vamos a tener periodos de buenos precios y periodos de malos precios. Y los periodos de buenos precios, y sobre todo cuando son muy buenos precios, ayudan a paliar los problemas que tenemos durante los periodos de malos precios. Es decir, nos podemos pasar 2 o 3 años perdiendo plata. Y eso se puede pasar esos 2 o 3 años, porque los grandes yacimientos mineros no es como la pequeña minería que se prende y se apaga dependiendo del precio. Estos grandes yacimientos mineros siguen produciendo, y para poder cambiar esos periodos malos, que ha sido algo nada extraño en la historia del cobre, existen estos periodos buenos. Y por lo tanto lo tomamos con mucha cautela. Yo creo que una de las grandes conclusiones que se sacaron del superciclo anterior fue que el producir todo a cualquier costo, cuando los precios bajaban, resultaba altísimamente peligroso para la salud financiera de las compañías. Y hubo una crisis a nivel global, cambios de CEO o de gerentes generales de prácticamente todas las compañías, y entonces hubo un volcamiento al control estricto de costos. Y por lo tanto yo creo que la primera gran experiencia que no debemos repetir es que los costos se nos disparen por aprovechar, digamos, periodos de precios más altos. De hecho, después del superciclo se tuvo que... Perdona, Joaquín, yo recuerdo que después del superciclo, si no todas, gran parte de las compañías mineras tuvieron que apretar y reducir sus costos, ser más eficientes. Ahí, digamos, estaban las lecciones positivas, pero ese fue un ajuste, un apriete de cinturón que tuvo efectos muy nocivos y una mirada a futuro que era bien compleja. Muy compleja, digamos. Sí. De hecho, hubo periodos largos de pérdida de plata, de resultados negativos en muchas de las compañías, de las grandes compañías mineras a nivel global. No era solo un fenómeno chileno, y por lo tanto ha habido que ajustarse, porque además hay algunos costos que evidentemente no dependen de nosotros. Los costos de la energía, por ejemplo, no los fijamos nosotros. Efectivamente han venido bajando en el último tiempo, pero no se le aplican a los contratos de largo plazo que celebró la minería hace más de una década para financiar la instalación de infraestructura cuando teníamos riesgo de quedarnos sin energía. Los costos laborales, no obstante la disminución del precio del cobre a la mitad que teníamos en el superciclo, no bajaron a la mitad, siguieron subiendo. Según el estudio de la Comisión Nacional de Productividad, además Chile tiene un problema de productividad laboral importante, y por lo tanto tenemos remuneraciones que son parecidas a las de los países mineros con los cuales competimos, pero productividades mucho más bajas, y están definidas cuáles son las causas de esa menor productividad. Y por lo tanto, yo creo que a la buena noticia que estamos viendo, porque yo creo que hay que estar contento por esto alivia al gobierno, alivia al país, alivia al Estado, vamos a poder satisfacer de mejor manera las necesidades que tienen muchísimos chilenos. Tremenda noticia, la minería es tremendamente solidaria, y al contrario de lo que muchos quieren hacer creer, o de lo que muchos creen por falta de información, la minería tiene una alta tasa de tributación. Sí. Si usted compara los países mineros a nivel global, Chile es el segundo después de Australia, con un 44,5% de carga tributaria global. Y por lo tanto, de hecho, esto tú lo dices en relación a algunos mensajes, un tuit. Yo revisé Giorgio Jackson, si no me equivoco, el diputado Jackson, que decía que como estaba tan alto el precio, había que pensar rápidamente en sacarle provecho y aumentar el royalty, los impuestos a las mineras. Y tú, de hecho, tú le contestabas, está en un 45%, la más alta a nivel internacional. Igualmente siempre ha sido un tema de discusión. Siempre ha sido un tema de discusión, y yo creo que lamentablemente hay malos entendidos, porque algunos dicen, por ejemplo, que hay que subir la tasa de impuestos de las empresas porque en Chile es baja, pero la verdad es que hay que mirar esto como un tema global. El tema global significa que hay que tener en consideración que la minería paga primera categoría, que la mayoría de las empresas pagan impuesto adicional porque son extranjeras, que la minería paga royalty, que tiene tasa entre el 5 y el 14%, depende de los márgenes operacionales, lo cual es una muy buena fórmula, que paga desde hace menos de un año un 1% sobre todas las inversiones que van destinadas a las regiones, que por supuesto paga patentes por los derechos de exploración, por las concesiones de explotación, que además paga impuestos territoriales o contribuciones. Es decir, hay que mirar toda la carga tributaria, y eso nos permite de alguna manera compararnos con el resto de los países. Efectivamente podemos tener un impuesto que aislado es más bajo que el que tienen otros países, pero para eso hay que mirar toda la carga tributaria, todos los impuestos que pagamos. Fíjate, Nicolás, que del total del flujo anual de la minería,
esta retira solo un 10% del flujo, lo mismo que retira el fisco por efectos de impuestos, royalties, otro 10%. El 80% restante queda en líneas generales en el país. Inversión, remuneraciones, contratistas, exploración, etc. Entonces, cuando alguien dice, mira, la minería se lleva todo y no deja nada, yo invitaría simplemente a mirar las cifras. Esto incluso produce como indignación que uno lo diga, pero miren las cifras. Las cifras señalan expresamente que solo el 10% de los flujos se retira como utilidades. El resto, obvio, lleva el fisco con un 10%, lo mismo, como si fuera socio paritario, y el 80% restante queda entre remuneraciones, inversión, repuestos, etcétera, todo lo que nosotros conocemos, energía, etcétera. Y eso es inyección directa a la economía nacional y, por lo tanto, de los 45.000 millones de dólares que en promedio ha venido generando la industria en la última década, las mineras se llevan como utilidades 4.500. El resto queda indirecta o directamente en líneas generales. Hay excepciones porque hay cosas que se pagan fuera de Chile a proveedores de la minería que están fuera de Chile, pero en líneas generales queda reinyectado a la economía nacional. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado y ese es el llamado a la cautela. Ahora, la minería siempre ha sido muy generosa con el país. Hace muchísimos años, cuando Ricardo Lagos era presidente de la República, estableció este royalty a la minería. Y este royalty estaba destinado al desarrollo de tecnología e innovación en el país. Y claro, a todos los chilenos nos hubiera encantado que todo lo que se aportó como royalty hubiera tenido un impacto verdadero, un cambio real en la innovación y en el desarrollo que se venía generando en desarrollo tecnológico en Chile. Pero la verdad es que no tenemos mucha noticia de que haya habido un cambio muy sustancial, no obstante que se han recaudado miles de millones de dólares por este concepto. Hace 10 años se modificó el royalty nuevamente para otro efecto, que era la reconstrucción del país. Bueno, ya terminó la reconstrucción del país, se sigue pagando royalty, y a lo mejor sería bueno que, al menos, aunque los ingresos fiscales obviamente son fungibles, pero saber que la minería sigue aportando miles de millones de dólares y que esos miles de millones de dólares están destinados a alguna actividad específica, por lo menos que lo pudiéramos identificar. Mira, en tecnología estamos gastándonos esto, ¿no? La diferencia que estamos marcando con eso. Esto va a parar a un fondo común y la verdad que entiendo que la mayoría de los chilenos tenga la percepción de que la minería no paga nada, digamos, o que paga poco, porque nadie le ha hecho el ejercicio de vincular los recursos que estamos aportando con algún objetivo o con alguna obra específica. Y quizás podríamos hacer eso por lo menos para que los millones de chilenos y chilenas entendieran bien cuál es el real aporte que hace la industria, que es gigantesco. Joaquín Villarino, vamos a hacer una pausa en el programa, seguimos hablando de la situación de la industria, también oferta y demanda, que suena con bastante fuerza cuando se dan estos ciclos. Pues efectivamente se puede llegar a eso. Vamos a volver de inmediato con más de Mirada Económica aquí por Canal 24 Horas. Mirada Económica. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica, estamos hablando de cobre, de minería, junto al presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, en la primera parte del programa yo lo mencionaba de alguna manera, en esta preocupación que no es de ahora, sino de antes, con respecto a la oferta y demanda, cuando hablamos de cobre y otras materias primas. Claro, estamos en un superciclo, con precios muy altos del cobre, pero tú lo decías, en el último tiempo el precio promedio llegaba a $2.50 la libra, llega la guerra comercial, para qué decir la pandemia, o sea, el impacto ha estado ahí y muchos proyectos de inversión que fueron paralizados o finalmente no se hicieron por A, B, C o D motivo. Ahora, la pregunta, la percepción que tienen ustedes en el Consejo Minero, ¿alcanza la oferta para la demanda desde China, desde los otros países con los planes de estímulo? Como tú bien sabes, Nicolás, en el mundo es cada vez más difícil hacer minería y por lo tanto, evidentemente que va a estar bastante ajustado la nueva oferta. En general, tener proyectos Greenfield cuesta más de una década. Sí. Van a entrar en operación algunos a nivel global que probablemente puedan ir satisfaciendo demanda que va a estar justificada fundamentalmente por la electromovilidad, que eso es un fenómeno que ya está ocurriendo y que va a exigir más cobre. También por las energías renovables, mayores líneas de transmisión y también por la migración que estamos viendo sobre todo en China y en algunos otros países desde el mundo rural al mundo urbano. La urbanización también requiere de muchos metales. El mundo más sostenible en el cual está pensando el planeta requiere más minerales y por lo tanto va a haber
efectivamente un incremento en la demanda. Ahora, hasta ahora no vemos que vayan a existir grandes descalces entre la oferta y la demanda, pueden serlo transitoriamente, pero si siguen habiendo las dificultades que hemos visto hasta ahora para obtener las aprobaciones para desarrollar nuevos proyectos, sin lugar a duda en el mediano plazo podría ocurrir un fenómeno como el que está insinuando. Y por eso yo creo que es muy bueno cuidar mucho la minería chilena. La minería chilena puede jugar un rol tremendamente bueno, positivo, en el desarrollo sostenible, por supuesto, de Chile y del mundo. Y por lo tanto creo que es un sector que hay que cuidar. Es un sector que además durante toda la pandemia logró continuar operando con grandes esfuerzos, con grandes protocolos de seguridad, sin incrementar el número de contagios en comparación con las localidades donde están ubicados o con el país en general. Trabajamos a veces con 30 o 40% menos de dotación y así logramos mantener la producción y hoy día estar aprovechando los buenos precios, lo cual es, reitero, una muy buena noticia para el país en general, que ha tenido una presión fiscal no vista históricamente o por lo menos en las últimas décadas. Joaquín, desde el Consejo Minero, un punto que está relacionado con esto es el tema de los permisos, de la desburocratización del sistema. Lo hemos conversado varias veces, de hecho, en el programa, también en el Reporte Minero. ¿Has visto algún cambio en esto? Lo planteo también por el escenario que se vive, por el sacar provecho de manera óptima, que finalmente ganen todos, como tú lo comentabas en el primer bloque, pero la preocupación que siempre han tenido desde el Consejo Minero y la industria es justamente eso, de que finalmente hay una pugna entre la minería mala y la minería buena, el bueno y el malo, digamos, cuando se trata de permisos para proyectos de inversión. Pensando en esto que yo decía, la oferta y la demanda, claro, puede haber un buen escenario del cobre y las materias primas, pero si no tienes que ofertar, se te va cayendo la competitividad también. A ver, yo creo que hay dos preguntas en lo que tú planteas, Nicolás. Lo primero es si hemos visto algunos cambios. Yo creo que este gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo y exitoso, en parte con la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. Creo que ahí se agilizó, no se cambiaron los requisitos, no se disminuyeron las exigencias, no se bajaron los estándares, pero sí se procuró que hubiera más eficiencia en el otorgamiento de estos permisos y creo que de manera bastante exitosa, respetando las funciones de cada organismo, respetando los requerimientos que establece la legislación o la reglamentación, y esto creo que ha sido bastante positivo. Es decir, una cuestión que ha sido positivo es que el Estado fue más eficiente, que yo creo que es una tremenda demanda que existe de la ciudadanía en muchísimos órdenes. No ha habido cambios de fondo legislativos. Lamentablemente, el proyecto de este gobierno para la reforma del sistema de evaluación ambiental no ha visto la luz y no lo va a ver durante este gobierno. Creo que ahí hace falta un tremendo acuerdo transversal, porque sí existe un acuerdo transversal que se logró bajo la Comisión Asesora Presidencial de la Presidenta Bachelet para reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, que era necesario ponerlo al día, que era necesario de alguna manera introducirle modificaciones que permitieran obtener mayor tranquilidad, mejor participación de la ciudadanía, mayor certeza jurídica para las empresas, y yo creo que eso es un tema pendiente y ojalá el gobierno que venga logre obtener el acuerdo para introducir esas modificaciones. Yo creo que, por una parte, entonces, creo que desde el punto de vista administrativo se han hecho algunas cosas bastante bien, y desde el punto de vista legislativo reglamentario lamentablemente no se han logrado los consensos para obtenerlo, no obstante grandes esfuerzos que se han intentado. Ahora, eso por una parte. Por otra parte, es la minería buena y la minería mala. Yo creo que la minería no está, a partir del año pasado, digamos, preocupada por su desarrollo sostenible. La minería lleva más de una década ya preocupada por ser sostenible. Y ser sostenible significa seguir cumpliendo su rol de aporte económico, que es uno de los pilares del desarrollo sostenible. En esto la minería creo que lo hace bastante bien. Contribuir al desarrollo social, otra tarea en la cual creemos que lo hacemos bastante bien, básicamente porque tenemos muy buenas condiciones laborales, hay buen crecimiento laboral, es un sector que además es capaz de incorporar nuevas tecnologías, abrir nuevas oportunidades. Yo creo que con las nuevas tecnologías además se van a abrir grandes oportunidades para la juventud y se van a abrir mejores oportunidades para las mujeres, que es un área donde estamos evidentemente al debe. Esta es una industria tremendamente masculinizada, pero ya llevamos 5 o 10 años trabajando con metas y con tareas. Y por último, el tema ambiental, que es el tercer pilar del desarrollo sostenible,
es un tema en el que hemos venido trabajando también arduamente y no estamos ahora improvisando. Es decir, este es el sector que tiene ya un 25% de su consumo de recursos hídricos proveniente del mar y que en menos de una década vamos a estar en el 50%, agua desalada y sin desalar. Es el gran promotor de la instalación de energías renovables, básicamente porque todos sus contratos de largo plazo los ha estado cambiando para satisfacer sus demandas con energías limpias. Hemos firmado convenios de eficiencia energética y nos hemos comprometido públicamente hace poco con la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, el único sector que lo ha hecho públicamente. Yo diría que en temas de tranques de relave también tenemos las grandes mineras un tremendo trabajo, conscientes de que hay algunos tranques de relave de otros sectores mineros que lamentablemente constituyen un pasivo malo para el país. Pero en líneas generales yo diría que este es un sector que ha venido trabajando en su desarrollo sostenible, que está súper comprometido, que si tiene que contribuir a ese mundo más sostenible, si tiene que contribuir con más minerales para que tengamos más energías renovables, para que tengamos electromovilidad, etcétera, no lo puede hacer de cualquier manera, que producir sosteniblemente además es más caro, ojo, que no es más barato, es más caro. Va a significar mayores y eso justamente, ¿cómo influye en un eventual superciclo? Si lo queremos poner en el tema con que iniciamos el programa. Bueno, yo creo que lo más importante es que estamos haciendo una apuesta por diferenciarnos al final en la producción de cobre. En los commodities quizás pueden tener una diferenciación a nivel global y que el cobre chileno sea un cobre que se produzca con agua de mar desalada y sin desalar y solo con energías renovables, probablemente va a tener un reconocimiento a nivel económico por parte de inversionistas, en primer lugar, que hoy día están teniendo muchísimas más exigencias a la hora de decidir dónde colocan sus recursos, por consumidores finales, por productores de algunos productos, valga la redundancia, que empiezan a exigir, oiga, ¿cómo produce usted este cobre? ¿Hay trabajo infantil? ¿Paga sus impuestos? ¿Hay transparencia en sus impuestos? ¿Cuáles son las condiciones laborales de la línea de proveedores, etcétera? Entonces, creemos que eso, que es el desarrollo sostenible, que es verificable, auditable, etcétera, es en lo que hay que poner mayores esfuerzos para que la industria minera chilena sea una industria de verdad de categoría mundial y que nuestro cobre termine valiendo más que el cobre que se produce en otros países donde no existe esta preocupación. Pero por eso hay que cuidar a la industria, que la industria ha venido cuidando el país durante muchísimos años y creo que vale la pena poner un poco de pausa y de tranquilidad frente a la euforia que estamos viendo por un mes de muy buenos precios, y que entiendo que existe alegría, digamos, si todos la tenemos. Pero ojo con tomar decisiones a la rápida que pueden terminar perjudicando. Miren lo que ha ocurrido con el informe del Instituto Fraser canadiense, que establece una prioridad de los distritos mineros a nivel global. En el último caímos. ¿Y por qué caímos? Caímos básicamente por inestabilidad política, digamos, por el estallido social y por los desórdenes sociales. Entonces, el destino de los recursos económicos a nivel global, que son limitados, van a los países que son más atractivos, y por lo tanto creemos que hay que cuidar al país. Y hay que cuidar, por supuesto, a sus sectores productivos, que son los que dan trabajo y que los que permiten generar recursos para ir a financiar la mejora de la calidad de vida de millones de compatriotas. Joaquín Villarino, nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en Mirada Económica. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, que tengas un muy buen día. Gracias, igual. Bien, y así terminamos el programa. @Mirada Económica para sus comentarios, consultas, temas también que quieren que tratemos durante los próximos meses en este año 2021, con tanta noticia relevante para la economía, pero también para su bolsillo. Lo invitamos, como siempre, a seguir en la sintonía del canal 24 horas. Que esté muy bien, chao. Mirada Económica.